Eh, Hola a todos y todas. En esta parte del video explicaré cómo se realiza una conciliación en derecho en Colombia utilizando pues el caso que ya hemos escogido sobre el conflicto entre el arrendador y el arrendatario por la humedad en una habitación de inmueble. La conciliación en derecho está regulada por la Ley 2220 de 2022 y es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que busca resolver problemas de manera rápida, voluntaria y sin necesidad de ir a un juicio. La conciliación en derecho es un proceso donde un tercero imparcial llamado conciliador ayuda a las partes a dialogar y a construir un acuerdo. Este acuerdo queda en un acta de conciliación y según el artículo 34 de la Ley 2220 tiene los mismos efectos de una sentencia y presta mérito ejecutivo, es decir, el acuerdo se vuelve obligatorio y se puede exigir legalmente si alguna de las partes incumple. Para la conciliación, pues según esta ley, pues tiene unos pasos. Este mecanismo pues tiene un procedimiento muy claro. El primer paso es la presentación de la solicitud de conciliación ante un centro autorizado o conciliador. El segundo paso es la citación, que según el artículo 20 de la ley 2220 debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud. Después viene la audiencia de conciliación, que debe fijarse dentro de los 10 días hábiles de acuerdo con el artículo 22. Allí el conciliador escucha a cada parte, revisa las pruebas, aclara dudas y busca puntos de encuentro. Durante la audiencia, la ley permite la práctica de pruebas inmediatas como fotografías, contratos o certificados, siempre que sean útiles para aclarar los hechos. Finalmente, pues si las partes llegan a un acuerdo, se redacta y se firma pues el acta de conciliación, que tiene fuerza jurídica. Si no hay acuerdo, pues se expide una constancia que permite a la parte afectada acudir a un proceso judicial. En el caso pues del arrendador y el arrendatario, la conciliación en derecho es completamente procedente porque se trata de un conflicto contractual. En esta audiencia pues ambas partes podrían exponer sus posiciones. El arrendatario argumenta que la humedad le impide usar una parte de la vivienda y solicita reparación y un descuento, mientras que el arrendador considera que la humedad es consecuencia del mal uso del inmueble y no acepta asumir el costo total. El conciliador revisaría el contrato de arrendamiento, las fotografías del daño y cualquier comunicación previa entre las partes. Después de escuchar los argumentos, pues el conciliador propondría alternativas razonables como un plazo para reparar la humedad y un descuento temporal en el canon mientras se soluciona el problema. Esta es una medida equilibrada que beneficia a ambos, evita la terminación del contrato y reduce los costos y tiempos que puede conllevar todo el proceso. Pues en base a al caso que estamos describiendo del arrendador y el arrendatario, digamos que la conciliación es uno de los mecanismos más útiles dentro del sistema jurídico, porque permite resolver los conflictos de una manera pacífica y eficiente. Digamos que la ley 2220 es muy enfática que este proceso evita la congestión judicial, fortalece la autonomía de las partes y promueve el diálogo directo. Además reduce costos, tiempo y desgastes emocionales de las partes. En casos cotidianos como arrendamientos, pues deudas o problemas de convivencia, la conciliación puede resolver el conflicto en semanas, mientras que en un proceso judicial puede tardar meses o incluso años. En conclusión, pues la conciliación en derecho es el mecanismo más adecuado para este tipo de conflictos, porque permite llegar a acuerdos prácticos y justos sin necesidad de acudir a un juez. Aplicada al caso del arrendador y el arrendatario, pues brinda una solución equilibrada, rápida y legalmente válida. Estos mecanismos pues representan una herramienta fundamental para promover convivencia, justicia y acceso real a soluciones efectivas. Ese sería mi aporte con respecto a la conciliación en este proceso. Muchas gracias. Introducción.
En esta parte voy a explicar el mecanismo alternativo de solución de conflictos conocida como arbitraje. El arbitraje es un proceso voluntario en el que las partes entregan la resolución del conflicto a un tercero neutral, llamado árbitro, quien toma una decisión final denominada leudo arbitral, que tiene la misma fuerza que una sentencia judicial, la normatividad. El arbitraje en Colombia está regulado por la Ley 1563 del 2012, que permite usar este mecanismo para resolver conflictos civiles comerciales y contractuales como los derivados de un arrendamiento. También se aplica en la Ley 820 del 2003, que regula la habitabilidad de los contratos de arrendamiento. ¿Por qué el caso llega al arbitraje? En nuestro caso, el conflicto se origina por una humedad estructural en una habitación del inmueble arrendado. El arrendatario pide reparación y rebaja del canon al arrendador y el arrendador dice que es culpa del inquilino. Intenta la negociación y luego la conciliación, pero no llegan a un acuerdo. Por eso acuden al arbitraje, buscando una solución definitiva. Desarrollo del arbitraje. Las partes firman un compromiso arbitral y presentan sus pruebas ante el árbitro. El arrendatario aporta fotos, videos e informes técnicos que demuestran que la humedad es estructural. El arrendador insiste que es por mala ventilación. El árbitro analiza estas pruebas junto a la Ley 820 del 2003, que establece que el arrendador debe garantizar la habitabilidad del inmueble. El laudo arbitral. El árbitro emite un laudo que decide, primero, ordenar al arrendador reparar inmediatamente la humedad estructural. Segundo, conceder al arrendatario una rebaja temporal del canon de arrendamiento mientras dure la reparación. Este laudo es definitivo y obligatorio. Conclusión: el arbitraje permite una solución rápida y especializada y la final del conflicto. Además, evitó un proceso judicial y protegió los derechos de ambas partes. En este caso, demuestra que la importancia de los MACs para resolver los conflictos de manera eficiente y cercana a las necesidades reales de las personas. Muchas gracias. Amigable composición. Ahora bien, antes de llevar este conflicto a un proceso judicial que puede ser muy costoso, lento y desgastante, el caso permite que la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, conocido como las MACs, uno de los métodos más pertinentes en este escenario es la amigable composición. Entonces, la amigable composición pues ha sido uno de los mecanismos donde las dos partes de manera voluntaria designan a un tercero neutral llamado amigable componedor. Este tercero actúa como un árbitro o un juez privado. ¿Qué quiere decir? Porque no intenta que las partes lleguen a un acuerdo, sino que se escucha, analiza y para finalmente tomar una decisión de carácter obligatorio de ambas partes. Lo que la diferencia, por ejemplo, de la conciliación, donde solo hay acuerdo si ambas partes lo aceptan, aquí pues hay un cambio significativo en donde se busca una solución definitiva a través de una decisión fundada. En este caso, para aplicar ese mecanismo, lo primero es que el arrendador y el arrendatario acuerden someter su conflicto a la amigable composición. Ese acuerdo puede estar previsto desde el contrario o puede realizarse posteriormente mediante un pacto específico. Entonces, una vez designado el amigable componedor, empieza el proceso. Cada parte tendrá la oportunidad pues de presentar sus argumentos y las pruebas que lo respalden a su posición. El arrendatario puede presentar fotografías, informes técnicos, conceptos de ingeniería o cualquier evidencia que le permita demostrar que la humedad es estructural y no consecuencia de un uso inadecuado. Entonces, el arrendador por su parte puede aportar pruebas manteniendo contratos de servicio, informes previos del estado del inmueble o elementos que inciden que la humedad proviene pues de prácticas ya del arrendatario como tal.
Entonces, en este caso, la amigable composición estudia debidamente todo ese material, analiza el contrato, las obligaciones legales de cada parte y los hechos concretos. Este análisis pues, les permitirá determinar si existe un incumplimiento contractual o puede ser que las partes deban asumir reparación y si es procedente o no un descuento en el arrendamiento. Además podría restablecerse la responsabilidad es total o parcial o compartida. Una vez concluido el análisis, el amigable componedor emite su decisión. Entonces, conocida como laudo de amigable composición, esta decisión tiene fuerza vinculante, es decir, obliga a las dos partes igual a si fuera una sentencia judicial. Puede incluir órdenes claras sobre la reparación de la humedad, plazos para ejecutarla, la procedencia de un ajuste del arrendamiento o incluso medidas de compensación por los perjuicios causados. Las partes deben cumplirla en los términos establecidos, ya que eso lo dice el amigable componedor. La gran ventaja de la amigable composición es que permite una solución más ágil, más técnica y menos costosa que un proceso obviamente judicial. Además favorece la preservación de la relación contractual porque evita con la confrontación directa entre los estrados judiciales y la canaliza en el conflicto, pues hace una decisión imparcial basada en las evidencias. Entonces, en conclusión, la amigable composición es un mecanismo idóneo por ese tipo de disputas de arrendamiento porque clarifica responsabilidades, soluciona, digamos, el conflicto de manera definitiva y establece el equilibrio contractual entre el arrendador y el arrendatario. Es una herramienta eficaz dentro de las MASC para garantizar que las diferencias se resuelvan de forma justa y con seguridad jurídica. Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones. Cordial saludo. Mi nombre es José Gregorio Mafla Reina, estudiante de Ciencia Política de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede Centro Sur Santander de Clichao. Hoy queremos presentar un caso práctico para mostrar cómo funciona la transacción como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Se trata de un conflicto sencillo y muy común entre un arrendador y un arrendatario por la humedad que apareció en una de las habitaciones de un inmueble. Contexto del caso: el arrendatario vive en un apartamento que alquiló hace 6 meses. Hace un par de semanas aparece una humedad grande en la pared de la habitación principal. Por esto él informa al arrendador, pero no llegan a un acuerdo sobre quién debe asumir la reparación o cómo manejar los daños que la humedad generó en algunos objetos personales. Ambas partes quieren evitar llegar a situaciones judiciales y deciden utilizar una transacción. Inicio para la transacción. En este punto, el arrendatario y el arrendador se reúnen voluntariamente sin juez para construir un acuerdo mediante concesiones recíprocas. Cada uno expone su posición. El arrendador expone: yo entiendo que la humedad puede aparecer, pero la filtración viene de la estructura del edificio. Eso no es algo que yo pueda controlar. Necesitamos que la reparación se haga pronto porque afecta mis bienes y tengo la habitación inutilizada. A lo que el arrendatario responde: yo sé que la humedad te afecta, pero yo también tengo limitaciones económicas. La administración del edificio está revisando el tema, pero esos trámites tienen su tiempo y se demora. Sin embargo, no quiero que esto se convierta en un problema mayor. Entonces inician
la búsqueda de un acuerdo. Aquí es donde entra la lógica de la transacción. Cuando cada una de las partes cede algo de sí para no irse a demandar entre ambas partes. El arrendatario propone que la reparación de la pared se haga de inmediato y que el arrendador reconozca una parte del daño causado en su pertenencia o objetos personales. El arrendador propone hacer la reparación en un plazo máximo de 10 días y asumir el 50% del valor de los daños causados, siempre que el arrendatario entregue soportes y llegan a un acuerdo que sea justo. Ahora vamos con un acuerdo final. Finalmente las dos partes llegan a la siguiente transacción. El arrendador se compromete a contratar y pagar el daño que hizo la humedad o subsanar el daño hecho. El arrendatario se compromete a recibir a los trabajadores en el horario establecido. El arrendador indemnizará con 150,000 pesos al arrendatario por los daños ocasionados. El arrendatario renuncia a toda clase de reclamaciones que puedan haber por la situación presentada o que se puedan presentar. Una vez que se ponen de acuerdo, las dos partes dan por terminado este conflicto. Cierre. En este caso muestra cómo la transacción permite resolver conflictos cotidianos sin necesidad de procesos largos o costosos ante la ley o ante la justicia. Cada parte cede un poco, pero ambas partes ganan tranquilidad y evitan seguir en un largo litigio. Así los MACs, medios adecuados, alternativos de solución de conflictos, son cruciales porque ofrecen soluciones más rápidas, económicas y flexibles que los tribunales. Porque estos permiten a las partes mantener control del resultado y mantener la confidencialidad y mejora en la cultura de diálogo y paz. Muchas gracias.